y continuando con nuestro ciclo de webinarios del mes del profesional en biología. Tenemos hoy el acompañamiento de Natalia Alfaro Argüello, quien nos va a hablar qué aporte, qué ayuda, en qué ayuda el reciclaje. Esto es, digamos, muy importante sobre todo, para que nuestro día a día sea consecuente con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que consideramos que somos. Natalia es bióloga, ingeniera, tiene una trayectoria profesional en gestión ambiental empresarial, con experiencia en la implementación de las galardones y certificaciones, así como con la verificación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Ha desempeñado funciones como mediadora y facilitadora en comunidades con problemas ambientales, participando en consultorías y proyectos de gestión ambiental, además de contar con experiencia en el ámbito educativo. Muy buenas noches, Natalia, un gusto tenerla por aquí. Así es que le doy a usted el pase. Buenas noches a todos, muchísimas gracias, doña Ani. Voy a proceder entonces a compartir con sonido y nada más les voy a pedir que me confirmen que ya ven mi pantalla. ¿Ok? Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, tal y como les introdujimos el tema de hoy, ¿en qué ayuda el reciclaje, verdad? Esta es una pregunta que a veces es muy común, me hacen muy a menudo porque todavía al día de hoy, ¿verdad? Existen dudas sobre si realmente el reciclaje es una acción ambiental que tiene algún impacto, que realmente importa. Y más allá, digamos, creo que de enojarnos o molestarnos como profesionales, creo que es muy importante notar esta pregunta, notar que nos la hacen y más bien saber cómo responder, ¿verdad? Porque quiere decir que hay una necesidad, hay una duda en la sociedad y entonces necesitamos, ¿verdad? Pues actuar y responder y cubrir, ¿verdad? Ese vacío de información que tal vez nos está dando y nos está sucediendo en la gestión actual. Ok, primero entonces, para dejar muy claro en qué ayuda el reciclaje, recordemos la forma en la que estamos haciendo gestión de residuos o la forma, ¿verdad? Pues difundida y hasta legalmente establecida de cómo se gestionan los residuos en nuestro país y es por medio de la figura de relleno sanitario. Esta que vemos acá en esta imagen, que básicamente, ¿verdad? Pues comprende de un espacio físico, muy probablemente un espacio pues semirural, ¿verdad? Por lo general casi siempre son alejados de la ciudad, poco poblado y para que los vecinos no se quejen mucho y consiste en simplemente pues ir y botar, ¿verdad? Las toneladas de residuos que generamos los costarricenses, al menos de ciertas regiones, de ciertos cantones, todos los días. Son toneladas de toneladas. Y les cuento esto porque pues en el mundo, ¿verdad? De gestión de residuos hay figuras de todo tipo, ¿verdad? Está el relleno sanitario, que viene siendo, ¿verdad? Pues como la figura más científica, con una infraestructura pues más técnica, que básicamente implicaría tener una cobertura al suelo para que los lixiviados no se infiltren. Si vemos aquí en la imagen no vemos nada de eso, ¿verdad? Este, y es porque por allá surgen otras figuras llamadas vertederos no controlados. Y de esos tenemos un montón en nuestro país y un montón hasta con permiso del Ministerio de Salud. ¿Sí? Qué interesante. Entonces, a lo que quiero llegar aquí, y no es, ¿verdad? Como no quiero pelearme con el Ministerio de Salud ni con nadie que trabaje ahí, a lo que quiero llegar al punto es que no podemos decir ni garantizar al día de hoy que la forma en la que hacemos gestión de residuos, ¿verdad? O la forma en la que desechamos los residuos los costarricenses es una forma buena y segura para el medio ambiente. Es esto. Esto que tenemos en esta imagen, que claramente vemos está cero controlado, hasta incluso en aspectos de seguridad humana, ¿verdad? Hay taludes que pueden caerse,
no se sabe si hay contención de gases, montones de cosas, ¿verdad?, que se ven en esta imagen y que están sucediendo. ¿Ok? Ahora hablemos entonces de cómo está conformada la generación de residuos de los costarricenses en nuestros hogares. Y aquí está algo muy interesante. Y es que en este estudio del 2019, ya yo sé que ya ha pasado su tiempito, ¿verdad? Pero es que no es como que constantemente hay financiamiento para que se hagan estos estudios, se determinó que la composición típica de residuos de un hogar de un costarricense es de más de la mitad orgánico, ¿ok? Seguido por un alto porcentaje, casi un 33% de residuos valorizables, o sea, reciclable, y finalmente un 14% no valorizable, o sea, ya lo que llamamos ordinario o lo que históricamente hemos llamado por muchos años basura. Eso que ya uno dice, sí, pues sí, ya tiene que ir al vertedero, al relleno, porque no queda de otro, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que está sucediendo? Que todo se está yendo al vertedero, todo, no solo el 14%, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, esta figura de vertedero, en realidad, se está llenando, ¿verdad? O sea, llegando a capacidad mucho antes de lo previsto, ¿sí? Porque cada vez somos más costarricenses generando montones de residuos y enviando a estos lugares cosas que perfectamente pudimos haber desviado a otras rutas, a rutas donde se valorizaba ese residuo y no se iba, ¿verdad? Pues a formar parte del montón en el vertedero. Eso es lo que está sucediendo. Y pues los datos no nos dejan mentir, ¿sí? Hay artículos, hay videos, videoforos, foros, reportajes, donde nos dicen que los costarricenses estamos enviando hasta un 93 de nuestros residuos reciclables en vertederos. Y ahí los están encontrando, ahí están apareciendo, simplemente formando más del montón. Qué triste, ¿verdad? Definitivamente. Y acá entonces tenemos que hacernos esta pregunta. Bueno, pero es que no pasa nada, por sí, para eso están los vertederos, que sigan yendo ahí, no hay problema, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que hay que hacernos, ¿verdad? O hay que revisar un poquito sobre los riesgos de los vertederos y hablar de ellos como figura. Los vertederos en realidad no son, ¿verdad? Como la mejor forma. Si nos ponemos a pensar, normalmente el humano tiende a imitar, ¿verdad? Pues muchísimas de las cosas de la naturaleza y la naturaleza no tiene vertederos. Casualmente porque en la naturaleza todo se aprovecha. Solo nosotros generamos vertederos. Y por eso es que simplemente es una idea, ¿verdad? O fue una solución surgida en algún momento de la historia de la humanidad, pero que no tiene ningún tipo de sustento más allá de estudios de formas de cómo controlarlo y hacerlo un poco mejor, pero los vertederos como tal no son, ¿verdad? Como una solución científica, ni adecuada, ni correcta de los problemas de los residuos. ¿Por qué? Bueno, pues por ese montón de riesgos que tenemos. Estaríamos generando una acumulación de gases, ¿verdad? Altamente inflamables y volátiles, malolientes e incluso que generan gases de efecto invernadero en una región, ¿verdad? En una sola área. Definitivamente el riesgo de contaminación de aguas subterráneas es altísimo, incluso, ¿verdad? Hasta en esos vertederos que son, pues, ligeramente controlados, ¿verdad? Tenemos de camino, paso de maquinaria y demás, muchas situaciones que, pues, hacen que esto no sea un sistema cerrado y súper controlado y pues que tenga montones de riesgos, ¿sí? Depreciación de las propiedades, tenemos que hablar de esto porque la verdad es que es un riesgo. Al día de hoy tenemos un vertedero en la Carpio, rodeado, ¿verdad? Pues de una comunidad urbano mm, empobrecido, ¿verdad? Carente de un montón de servicios y bastante despreciada. Pero si cruzamos el cañón, inmediatamente tenemos un condominio de lujo, donde la gente pagó tal vez todos los ahorros de su vida para vivir ahí, los Arcos, y sus propiedades claramente se han visto depreciadas por
los malos olores, los gases, la vista, el paisaje hacia las montañas de residuos, así que es un riesgo altísimo. Nadie quiere que le pongan un vertedero de vecino o cerca de sus propiedades, pero como los ticos no estamos haciendo una gestión adecuada de los residuos, pues lamentablemente seguimos diciendo, bueno, ya se llenó la carpia, ahora ¿a dónde nos vamos? ¿Verdad? Y buscando el próximo vertedero. Okay. Definitivamente hay un descontrol de la movilización de los residuos. Cuando la Carpio se hizo, se planteó para recibir residuos únicamente de la GAM y de San José y algunos cantones, tal vez Heredia, Alajuela y por allá, pero se ha encontrado que incluso llega a recibir residuos de San Ramón, de otras regiones, entonces eso nos lleva a llenar su capacidad mucho antes de lo previsto y a movilizar un montón de residuos por las carreteras nacionales, a sabiendas de qué cosas que pueden caer de camino y demás. O sea, de nuevo, no tenemos un control. No podemos decir que esta es una actividad súper controlada. Así es como vemos bolsas que terminan en los árboles, ahí volando, residuos que caen, ¿verdad? Aparte de la gente que todavía, ¿verdad? Simplemente los tira. Así tenemos, ¿verdad? Pues una movilización de residuos y sumémosle, ¿verdad? Pues que esos residuos andan ahí paseando, ¿verdad? En camiones, generando y aumentando una huella ambiental al país de carbono. Riesgos a la salud pública, ¿sí? Porque a pesar de que son controlados los vertederos y a pesar de que son visitados por el Ministerio de Salud, siempre van a haber riesgos. En momentos como ahora, que hay tanta lluvia, pues entonces tenemos este riesgo de deslizamiento y caída de residuos, porque lógicamente hay maquinaria que está tratando constantemente de estabilizar, pero ya sabemos, ¿verdad?, cómo se comportan las lluvias extremas en nuestro país. ¿Sí? Riesgos de derrumbes para el personal que trabaja ahí y riesgos de incendios. No quiero ni contarles ni mostrarles imágenes de incendios enormes que han sucedido en vertederos en otros países del mundo y han sido, ¿verdad? Pues días hasta semanas de poder controlarlos, de poder apagarlos, porque estamos hablando de que es un incendio en un área, en una región donde hay demasiado material de combustión, para básicamente demasiada leña para que aquello siga ardiendo por días y días. Es decir, se vuelve una labor titánica para cualquier, ¿verdad? Grupo de bomberos, prácticamente imposible. Y si fuera solo un tema del fuego, ¿verdad? Pues no, pero estamos quemando quién sabe ni qué montón de cosas y el montón de gases tóxicos y de humo que eso genera. Entonces, son un riesgo. Aquí quiero dejar clarísimo, vertedero, ni bonito, ni bueno, y es riesgoso y caro. Entonces, tampoco es el modelo ideal de cómo gestionar y manejar nuestros residuos, ¿sí? Antes de que alguien lo defienda, ¿verdad? Igual, siempre se abre, ¿verdad?, el espacio para la discusión, pero definitivamente tenemos que tener claro y decir las verdades como son. El vertedero no es la solución. Y pues este último que creo que nos compete montones a nosotros y es la afectación a otros seres. Se nos olvida que el planeta lo compartimos, no somos los únicos, ¿sí? Y pues esa movilización y ese montón de andar de residuos por aquí y por allá, definitivamente, ¿verdad? Pues va a generar la atracción y la curiosidad de otros organismos, ¿sí? Aquí tenemos esta foto de ese pequeño mapachito que lamentablemente, ¿verdad? Pues encontró una lata de algún refresco, le olió, le pareció que ahí había alimento, algo rico, y pues metió su manita y le quedó atorada. Ya cuando lograron quitarle la lata, vean la laceración, vean, ¿verdad? La afectación en su extremidad, ¿sí? Entonces, y el montón de otros ejemplos de cosas que hemos creado, que son diseños de productos y de cosas para funciones de la humanidad, de nosotros. Tienen sentido para nosotros, pero no tienen sentido para ese montón de otros seres vivos con los que compartimos el planeta. ¿Sí? Y al no tener sentido, al no estar pensados para ellos, aunque parezcan, era la cosa más loca del mundo, sí, se vuelven mortales, se vuelven sumamente peligrosos.
este anillito, ¿verdad? Que es súper común en los refrescos. Nadie se le ocurriría decir esto es un residuo peligroso, pero es que sí lo es. Sí lo es porque lo es para este organismo, que claramente aquí ya tiene comprometida su posibilidad de alimentarse. Entonces sí es un residuo peligroso para otros seres vivos. Y así montones de ejemplos, ¿verdad? De cosas súper cotidianas. Una bolsa plástica y demás. Entonces volvamos al tema que nos trajo hoy. Que si el reciclaje sirve o no sirve, que si es bueno, que si vale la pena. Bueno, primero tenemos que tener claro y definir algo. No es perfecto. El reciclaje no es perfecto, y tiene mucho que mejorarse, como todo, ¿verdad? Nada, ningún proceso es perfecto, ¿verdad? Todos tienen oportunidad de mejora. Y pasan, ¿verdad? Pues montones de cosas. De hecho, aquí documenté una de las, del el tipo de preguntas, ¿verdad? O de argumentos que por lo general me hacen cuando hago este tipo de charlas, que llevan a las personas a pensar, esto no funciona. Una de ellas es, ¿verdad? Porque en algún momento de la historia se difundió, se generó la idea de que si yo reciclo, yo tengo que llevar todos mis tarritos de yogur y me tienen que pagar por eso. Bueno, esto no es cierto. Esto no es cierto. En realidad, ¿verdad? Pues muchísimos de los centros de acopio, pues trabajan con personal, ¿verdad? Casi que con salarios muy mínimos, subvencionados, pagados por la municipalidad y demás. Pero eso como de que te van a pagar porque te llevaste todas las Coca-Colas y las latas, eso no. Hay ciertos materiales, chatarras, metales, que sí hay centros donde te los reciben y te dan, ¿verdad? O te pagan, ¿verdad? Pues por el peso del material recibido, ¿sí? Ciertos materiales. Pero a raíz de eso se generó ese mito de que me van a pagar por reciclar, ¿sí? Y entonces cuando llevo el reciclaje y no me pagan, me enojo, ¿verdad? Qué malvados, cómo no me pagaron y demás. Otro, ¿verdad? Muy común es, sí, pero yo lo llevé al reciclaje y no me lo recibieron, pero iba todo junto, iba todo mezclado. Entonces me enojo por eso. Cuando claramente incluso hasta en la legislación, ¿verdad? En la ley 88, ay Dios mío, tuve un lapsus y ya se me olvidó. Ustedes sí se acuerdan por mí. Bueno, en la ley más reciente sobre gestión de residuos sólidos está establecido que es una obligación del consumidor la separación en la fuente de los residuos. Entonces, esto como de que eché todo junto y mezclado, ¿verdad? Pues no es válido. Y por eso en las empresas se obliga, ¿verdad?, a contar con su programa de residuos, a contar con sus estaciones de reciclaje y de separación, porque es el mecanismo o es la forma de lograr esto. Y el otro es, no importa que vaya todo mezclado, de por sí viene el camión y ahí va todo junto. Y esto me lleva, ¿verdad? Pues a esta imagen, aquí puse esta imagen de la Municipalidad de La Juela, donde se comunica las rutas, dice qué día va a pasar por ciertas áreas y fechas y los materiales que recogen. Si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Pues en la lógica de la recolección de residuos, este, lo que tiene más sentido es que un solo día se recoja todo el material valorizable y no destinar distintos camiones por distintos materiales, aumentando la huella de carbono, ¿verdad? Este, e incluso un riesgo altísimo, que es el de el consumidor y el generador, ¿verdad? No todo el mundo se compromete también, siempre va a haber, ay, es que se me olvidó, yo no sabía que ahí era vidrio, yo saqué plástico, entonces, ¿qué se determinó? Se va a llamar recolección de reciclaje en los distintos, ¿verdad?, zonas y regiones del país donde los tenemos y va a ser tales días. Ahí va todo su reciclaje, eso sí, separado por usted, limpio y seco, porque así lo establece la legislación, porque así tiene lógica y sentido y luego vamos a andar. ¿Por qué? Una vez que esos camiones recogen esos residuos, llegan a esos lugares. No es que ya de una vez se los llevan a la empresa, ¿verdad? Procesadora de cartón, que agarra todo el cartón o todo el plástico. No, hay que pasar por este proceso, donde manualmente,
¿verdad? Unas personas se dedican a revisar lo que mandamos. Y es triste saber el por qué es tan necesario este proceso, porque todavía tenemos un altísimo porcentaje de la población que no solo no se compromete a hacer la separación correcta, pero también le hace falta un poco de información a muchos, sí, es cierto, pero también hay un alto porcentaje de la población que no respeta, ¿verdad? Pues el horario de recolección del reciclaje y más bien aprovecha, ¿verdad? Pues para hacer disposición de sus residuos ordinarios. Entonces, según ellos, ponen la bolsa ahí toda contaminada, toda maloliente, hasta incluso residuos de los sanitarios. Y esto es súper común en el momento en que tengan la oportunidad de entrevistar a cualquier persona que trabaje en un centro de acopio, les puede contar esas anécdotas y sabrán que son súper ciertas. ¿Ok? Acá espero ahí me confirman si este videito corto tiene audio. Y es porque quiero contarles y demostrar, ¿verdad? Que no es perfecto y que no hay una fórmula mágica para el reciclaje. Lo que sí hay o lo que sí podría generar el cambio es nosotros los ciudadanos y consumidores apuntándonos a hacer lo correcto y exigir a nuestros gobiernos mejoras, estrategias para poder hacer una mejor gestión. Y es el caso que cuenta esta chica en este video. Si sos de los que les da mucha pereza sacar la basura, no vengas a vivir a Suiza. Para aprender a tirar la basura necesitas como mínimo un máster y un doctorado. No es solo el cartón, el papel y el vidrio. No. Acá se separa absolutamente todo. La basura solo se puede tirar los lunes, los miércoles y los sábados. El nivel de detalle que se maneja para separar la basura yo nunca antes lo vi. Pero no todo es basura, porque si tenés cosas en buen estado y limpias que ya no las quieras en tu casa, podés dejarlas en este sector y el que quiera se lo lleva sin ningún tipo de costo. Hay gente que se arma casas enteras con las cosas que recoge en este espacio. Cuando te digo que son los reyes de separar la basura, no te miento. CDs, radiografías y mira esto, hasta pan viejo. Cartuchos de impresora y mira esta fiesta de capsulitas de café. Tirar la basura de esta manera es obligatorio, no es opcional. Todos lo tienen que tirar así. El vidrio se recicla según el color que tenga. O sea, lo que es marrón se recicla acá, lo que es blanco se recicla acá. Y ni se te ocurra tirar las tapas con la botella. Ramas, ¿entendés que te separan hasta las ramas? En este sector podés dejar las cosas que son para arreglar. Y tenés también de todo. Y la gente no sabe cómo se llevaba cosas de este sector. Y nosotros no queríamos ser menos, así que nos llevamos esta lamparita para el living. ¿Okay? Entonces, claramente, ¿verdad? Pues el video nos muestra Si sos de los que les da un mucha ejemplo de una sociedad que en algún momento, ¿verdad? Pues empezó y decidió, vamos a reciclar. Y luego poco a poco llegaron a este nivel. No significa que entonces nosotros en Costa Rica no podemos llegar a ese nivel. Difícilmente podríamos imaginar y pensar que desde un inicio, ¿verdad? Pues en Suiza todo el mundo se apuntó y todo el mundo, ¿verdad? Se tuvieron que hacer un montón de estrategias, sanciones, multas, quién sabe qué montón de cosas para llegar a ese nivel. Es todo un proceso. Por eso no tenemos que sentir, ¿verdad? Pues esa desesperanza o pesimismo de que tal vez no estemos a ese nivel. Lo que sí tenemos que hacer es, bueno, esto es lo que tenemos ahorita, apuntémonos a ese esfuerzo país, a ese esfuerzo municipalidad y localidad para que esto funcione y podamos empezar, ¿verdad?, a elevar y a subir ese nivel. Y esto me lleva, ¿verdad?, pues a lo importante que es explicarle a la gente la lógica detrás del reciclaje, ¿verdad? Porque a veces no se tiene claro, no se entiende aspectos tan simples y tan importantes como el separación por materiales, limpio y seco, ¿sí? Dicen, bueno, pero es que ¿qué diferencia hay entre mandar la botella de Coca-Cola, la limpia y seca, o mandarla con un poquillo ahí de coca, ¿verdad? El plástico es el plástico. Bueno, esta es la lógica que nos dejó el sistema lineal, ¿verdad? De consumir y desechar. Pero si realmente empezamos a entender el reciclaje tal cual como es, tenemos que ver que esta botella ya deja de ser llamada residuo basura, sino que ahora se convierte en un material, es una materia prima. Y por lo tanto, tiene que llegar en condiciones de materia prima
¿verdad? A ese nuevo productor, a ese productor de plástico. Tiene que llegar libre de residuos y demás. Por eso es muy importante que aclaremos, ¿verdad?, esta condición y el por qué nosotros como consumidores somos una parte tan importante en esa escalera, ¿verdad?, o en ese proceso de que esto se valorice. Y eso es lo que nos lleva, ¿verdad?, a tan poco porcentaje de reciclaje en el país, porque no nos estamos apuntando a esta parte. No les miento, ¿verdad? En muchas empresas donde a veces hago visita, hago programas de residuos, me reciben con cara sorprendida y, ¿cómo, Natalia? ¿Cómo es posible que usted me está diciendo que tengo que poner a la gente a lavar eh, la botellita de yogur? Y entonces yo les digo, sí, así es, no veo, ¿verdad?, cuál es el punto tan ofensivo de una botellita que acabas de tener en tus manos y que te estabas comiendo, ¿verdad? Así como sin ningún, de la que estabas consumiendo un alimento y de que ahora, ¿verdad?, venga como una especie como de asco y no quiero lavarla para ponerla en el contenedor adecuado. Tenemos que romper ese mito, ¿verdad? Esa psicología como de residuo, de que ya no lo quiero tocar y evitar, ¿verdad?, que se nos estén yendo montones de materias primas que perfectamente puedan volver al proceso porque como consumidores estamos fallando y nos está dando perecilla. ¿Okay? Y de nuevo, ¿verdad? Volvamos al tema del reciclaje, sin juzgar, ¿verdad? Siendo totalmente abiertos, con la capacidad de explicar, de enseñar, de recordar que no lo sabemos todo, que todos los días se generan y se fabrican materiales nuevos que nos van a generar dudas. Tenemos, ¿verdad?, que ser o tener la capacidad de replicar información, de ser entes multiplicadores y poderle decir y empoderar a la gente que tal vez no tenga esos espacios o difícilmente, ¿verdad?, pues los haya recibido. Y damos este clarísimo ejemplo. Acá sí tenemos un contenedor que dice plástico, una botella que dice plástico, pero solo el hecho de que este plástico sea color verde podría incluso en un consumidor generar, ¿verdad?, pues dudas de si realmente es reciclable. Entonces, vean, ya cuando nos sentamos en detalle, ¿verdad?, a analizar lo complejo que es, ¿verdad?, ser un consumidor informado que realmente puede reciclar y el montón, ¿verdad?, el abanico increíble de formas de empaque, de presentación, de mercadeo que nos encontramos en los supermercados, ahí es cuando entendemos, bueno, es que de verdad es un reto. Es un reto que, bueno, pues definitivamente uno de los primeros que deberían apuntarse son los fabricantes. Todavía nos está costando un poquillo eso. Y no solo eso, ¿verdad? Pues decimos, sí, se recicla por material. Ok, si vemos acá esta imagen, tenemos esta mano con una cajita, ¿verdad?, como de papel cartón, donde había una comida y, ¿verdad?, para cualquier consumidor poco informado diría, sí, pues ahora entonces yo voy a desechar y voy a poner aquí en el papel, porque esto está hecho de papel, pero nadie le ha dicho, no, espérate un momento, es que si ya este papel se contaminó, está como con salsas y demás, ya no va a estar en condiciones de materia prima, ya no va a estar, ya no va a servir para ser reciclado. Entonces no puedes ponerlo ahí. Lamentablemente tenés que ponerlo en el contenedor de ordinarios, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y, ¿verdad? Pues recordar, el reciclaje no es perfecto, por eso ocupamos de estas manos de estos colaboradores, son importantísimos. Y no solo eso, hay montones de cosas que también meten ruido o que vienen, ¿verdad? Pues a desmotivarnos a veces un poquito. Si vas a Limón, si vas a Punta Arenas, allá tal vez te va a costar más encontrar dónde reciclar o van a estar más distanciados los centros de acopio o van a encontrar uno donde dicen, no, ese material no lo recibimos ahorita, pero estás acostumbrado que en San José sí te lo recibían. Entonces, hay variaciones geográficas incluso de dónde o de qué tipo de materiales te reciben y te reciclan. Hay todavía, ¿verdad? Pues materiales que generan dudas o materiales que son bimaterial o multimaterial. Pensemos, por ejemplo, en estas tacitas, ¿verdad? Starbucks, tenemos ese anillito que es cartón,
una tapa plástico y luego, ¿verdad? Un vasito que es como un cartón cubierto con plástico, ¿verdad? Pues ese nivel, ¿verdad? De complejidad y de tener tantos multimateriales puede generar ruido y confusión. Es, ¿verdad? Súper común que todavía siga llegando material contaminado, o sea, mezclado, y todavía hasta cierto punto, ¿verdad? Hay un poco de tolerancia de de los fabricantes, sin embargo, ¿verdad? Cada vez es menor. Y no son, ¿verdad? No es lo mismo, pues, una mezcla, ¿verdad? Una contaminación donde todavía yo puedo rescatar estos materiales a este tipo de situaciones. Que me pasan montones y me cuentan en las empresas que dicen, mira, teníamos la bolsa llena de latas, todo súper bien, pero llegó el fin de semana y alguien decidió comerse un atún sin lavarlo, lo echó ahí y todo el aceite del atún contaminó el resto de las latas. Entonces ya no se lo llevó al reciclaje, ¿sí? O alguien echó una ensalada en el plástico y ya se contaminó, ¿sí? ¿Qué viene? Bueno, pues definitivamente se vienen montones, ¿verdad? De movidas, este, muy probablemente no nada populares. El que decía, ¿verdad? Pues ponerse en la camiseta con esto no va a ser bien recibido. Van a haber multas, probablemente se le va a exigir etiquetado a los productores, porque al día de hoy, ¿verdad? Hay un montón de productos que no sabemos si son reciclables o no. Hay que acompañar a la gente. Si les vamos a exigir, tenemos que educarlos, exigirle a los gobiernos locales y pues definitivamente apuntarme más yo. Tengo una pregunta acá de Raquel, que ¿cuál es el mejor enfoque para reciclar objetos pequeños? Tapas, botellas, pajillas, cubiertos de plástico y demás. Bueno, acá tenemos en lo que mencionas una mezcla, ¿verdad? Como de situaciones. Porque, por ejemplo, tapas viene siendo un tipo de plástico que tal vez no es tan reciclable, pero hay ciertas campañas, entonces hay posibilidades de acumularlo, ¿verdad? Y que te lo reciban ciertos recicladores. Botellas, definitivamente, ¿verdad? Aparte de que aquí nos tenemos que, por así decirlo, utilizar un recurso muy importante y es la ley. Hay, hay un artículo de ley que obliga a los importadores, este, exportadores, fabricantes, embotelladores, por ejemplo, a hacerse responsable de ese residuo final. Por eso vemos que las campañas más fuertes de reciclaje son por lo general promovidas por Florida Bebidas, entre otros. Incluso han visto tal vez ocasionalmente que Monge, Goyo reciben residuos electrónicos. Bueno, es que al figurar ellos como importadores y exportadores de electrónicos, ese artículo de ley los obliga inmediatamente a darle soluciones al consumidor final de qué hacer cuando esos son residuos. Entonces, eh, ¿verdad? Puede parecer como que fue una campaña, pero en realidad fue una obligación. Aquí ya, si no me equivoco, ¿verdad? Pues al menos los de Tetrabric están solicitando que vayan dentro del Tetrabric. Y los cubiertos de plástico, bueno, como son plástico de un solo uso, ya esos entran, ¿verdad? A ser regulados por ese nuevo reglamento, ¿verdad? De donde se van a empezar a regular y a desaparecer paulatinamente esos plásticos de un solo uso. Incluso, ¿verdad? Pues las bolsas, que ya me imagino que más de uno ha visto que en comercios, si te dan bolsa, te la cobran y tienen que hacer una bolsa biobasada, o sea, hecha con algún material que sea realmente biodegradable certificado. ¿Okay? Continuamos entonces, porque sí, tengo un montón de material. Vamos a ver si nos da tiempo. ¿Ok? Y otro punto, era importantísimo con el reciclaje, es reducir la cantidad que generamos. ¿Sí? Y pues eso nos tiene que llevar a prácticas tal vez que nos suenan muy antiguas, reutilizar y reparar. Ya decimos, no, es que ya uno no tiene tiempo, vivimos en un mundo muy acelerado, rechazar, este es muy fuerte como consumidor, ya yo digo, no te compro o no compro ese producto si yo luego no tengo cómo reciclarlo, desecharlo de forma adecuada. Esto ya es un consumidor muy empoderado
Y bueno, pues definitivamente el que estamos hablando el día de hoy es el de reciclar, ¿sí? Okay, ya para ir cerrando, entonces ahora sí hablemos de cómo hacerlo. Y me encanta mencionar, pues, en la página, ¿verdad? O la estrategia de eCoins que surgió en Costa Rica como Ecolones y poco a poco se ha podido ir expandiendo a Centroamérica y demás países, tratando, ¿verdad? Pues de ayudar y generar soluciones en una problemática que es mundial, el tema de los residuos, ¿sí? Y ellos, ¿verdad? Pues se enfocan o se apoyan, ¿verdad? En esa estrategia nacional de reciclaje que nos dice que tenemos, ¿verdad? O que podemos separar los residuos, debemos separar los residuos en estas categorías. Y además generan un montón de material, montones de ayudas visuales que le permiten a los usuarios, aparte, ¿verdad? Del incentivo de esos colones o colones virtuales, que luego se pueden canjear por premios y cosas, se también tiene, ¿verdad? Pues un montón de apoyo visual que se puede utilizar y se puede compartir. Como por ejemplo los que tengo acá, ¿verdad? Donde nos cuentan y hablan cosas sobre lo que es latas y aluminio que a veces tal vez no nos mencionan. Uno muy importante es el papel aluminio no es reciclable, ¿no? Ese del todo no te lo reciben en ninguna parte. Entonces hay que evitar que se nos vaya, ¿verdad? Pues en el contenedor amarillo. Y pues reconocer lo que sí nos van a recibir. Tapas, latas, las latas de atún, de conservas, de refresco. Y definitivamente como muy buena práctica podemos hacer cualquiera de estas dos. Colapsar para que reduzca su volumen y su tamaño de ocupación. Y en el caso de la latita, ¿verdad? Pues ponerle la tapita adentro y ojalá estripar para que ella no se salga y no perder ese material. Aparte de que en la manipulación también puede cortarse la gente, entonces es más seguro. El vidrio también es importantísimo. Se recicla todo aquel vidrio que sea como de conservas, alimentos, bebidas, pero hay montones de cosas allá afuera, ¿verdad? En el mercado del mundo, de los supermercados, de las ferreterías, de lo que sea, que parecen vidrio y podrían generarnos confusión. Y es importantísimo, pues, recalcar y contarle a la gente pues, que no lo son, ¿verdad? Cosas como vidrio refractario, ¿verdad? El que usamos para cocinar en el horno, espejos, ventanas y demás. Y uno, ¿verdad? Pues que el Ministerio de Salud realmente lo pone por un tema de riesgo. El vidrio quebrado, no lo reciben porque recordemos, ¿verdad? Que en esa cadena de valorización hay un paso en centros de acopio donde tenemos un personal que manualmente está separando este residuo. Si enviamos este tipo de cosas, ¿verdad? Los vamos a poner en riesgo de que se corte, ¿sí? Y bueno, vamos al curso avanzado de reciclaje. Esta parte me encanta, ¿ok? Acá vamos a hacer mención brevemente, ¿verdad? Porque tampoco los voy a abrumar de este tipo de residuo, el rojo, que si bien la categoría se llama bioinfecciosos, también podría, ¿verdad? O hay un artículo de la ley que menciona que sirve o también se puede utilizar el color rojo para separar aquellos residuos que tengan cierto grado, bueno, que no cierto grado, que sean peligrosos, que sean categorizados como peligrosos como los que vemos en esta imagen. Es decir, cualquier residuo que tenga, ¿verdad? Esos símbolos de peligrosidad o de riesgo. Estos se llaman los pictogramas del SGA, Sistema Globalmente Armonizado, y los vamos a encontrar en cualquier producto químico y demás, donde nos están indicando, ¿verdad? Pues el riesgo. Si vemos este etiquetado en ese producto, claramente nos indica que ese producto cuando se convierta en residuo es peligroso, ¿sí? Y bueno, tenemos los de manejo especial, que básicamente es una gran caja de chunches. Yo le digo que es como el reino protista, ¿verdad? Cuando hago bromas con biólogos, porque es básicamente todo lo que no cabe en ninguna de las otras categorías. O sea, no es ni peligroso, tampoco es un residuo ordinario, ni puede ser reciclable. ¿Qué tipo de cosas caben ahí? Cosas como un electrónico, que es multimaterial, que tiene plásticos, cristales, circuitos y demás, una computadora, un colchón y demás, ¿sí?
Entonces, definitivamente, esta categoría de residuos especiales es una categoría súper amplia. Por lo general, las empresas no tienen, ¿verdad? Pues un basurerito, un contenedor que diga residuos especiales porque sí, pues no tiene sentido porque primero tienen que determinar qué tipo de residuos especiales generan y cuál es la mejor forma. ¿Cuáles residuos especiales son los más comunes? Electrónicos, ¿verdad? Cables, baterías y demás. Entonces, lo ideal o lo mejor es tenerlos identificados y tener, ¿verdad? Pues contenedores específicos para cada uno y no solo contenedores, sino dónde los voy a llevar, ¿sí? ¿Con quién los voy a gestionar? ¿Sí? Tengo acá una pregunta, un comentario, perdón, de don Henry Abarca. Algunos porcentajes de reciclaje. Ok, sí, definitivamente, ¿verdad? Vemos que sí, que sí se puede lograr. Hay países que ya, ¿verdad? Están cerca. Bueno, Japón, Corea, un 60% de reciclaje, Dinamarca 36%. Sí, podríamos decir que estamos muy bajitos, que sí, que definitivamente hay muchas trabas, hay mucho, todavía nos falta financiamiento y demás, pero yo creo que no es imposible. Si hay otros países que ya pasaron por esto y probablemente no fue de la noche a la mañana, es muy probable, quiere decir que nosotros podríamos poco a poco, ¿verdad? Irnos acercando a ese nivel. ¿Cuál es el material más difícil de reciclar hoy en día y por qué? Plásticos, plásticos definitivamente, porque eso va a llevar al próximo punto, ¿verdad? Del curso avanzado de reciclaje. En envases o esta categoría, que he dicho que hicieron esta pregunta, la Estrategia Nacional de Reciclaje dice que hay una categoría que se llama envases. Y a mí me encanta contar esto, decirlo, porque si nos ponemos a pensar, envases es una palabra sumamente amplia, ¿verdad? Sumamente, cualquier cosa podría ser un envase, desde, ¿verdad? Un vasito hasta de cartón, de vidrio. Es tan ambigua la palabra que lamentablemente a la gente le confunde mucho. Pero se supone que ese contenedor azul que dice envases está pensado y diseñado para recibir Tetra Brick, ¿sí? Tetra Brick, Tetra Pak, ¿verdad? En esas condiciones limpio y seco. No pongamos el yogur, ¿verdad? Porque si no, aquello se va a hacer un ecosistema asqueroso, va a traer moscas, ¿verdad? Ya todos sabemos. Y plástico. Pero, ¿cuáles plásticos? Porque hay tantísimos, hay demasiados plásticos. No hay forma de que nosotros en nuestro día a día no toquemos algo de plástico o usemos algo que tenga plástico. ¿Cuáles plásticos? Serían el 1 y el 2 principalmente. ¿Ok? Y aquí siempre viene la pregunta. ¿Cómo sé qué plástico es 1 y 2? Bueno, pues se supone que todos los plásticos por fabricación deben contar con esta simbología. Este triangulito donde traen un número adentro. Ese número es el que me debe decir a mí qué tipo de plástico es. ¿Sí? Y entonces, en teoría, tenemos que el 1 y el 2 son los más fáciles y los más factibles de reciclar. Ahí me disculpan que tengo una guerra de gatos detrás. Pero conforme vamos avanzando en la escalera de los plásticos hasta llegar al 7, que es el último, ya las posibilidades de reciclarlo se hacen imposibles. ¿Okay? Vamos entonces o revisemos estos plásticos en detalle. Dame un momentito para. Ya tuve que parar la guerra de gatos, ahí me disculpo. En plástico entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 1, siendo como el primer tipo de plástico que se fabrica, es el que vemos en las botellas transparentes, ¿verdad? Lógicamente le vamos a encontrar ese número 1 y es, ¿verdad? Pues tiene una composición química bastante trazable. PET, así se llama. Ya si vamos al 2, a este se le llama polietileno de alta densidad, tiene un 2, su fórmula química cambia y también vamos a notar cambios a nivel físico del material. Es un plástico que es opaco, difícilmente podemos ver a través de él, ¿sí? La sustancia que está adentro. Ya luego vamos al 3, PVC, y ya de entrada aquí nos suena como que la cosa está rara, ¿sí?
es el plástico que utilizamos para los materiales de construcción, tuberías y demás. Y además, cloruro de polivinilo. Este plástico no se recicla, ni siquiera se coprocesa. Recordemos que el coprocesamiento es ese proceso, ¿verdad?, que se hace básicamente en un horno cementero, donde se incinera, se aprovecha, ¿verdad?, pues el calor y la necesidad de que esos hornos tienen que estar operando siempre para quemar algunos residuos. Este no se puede quemar ahí, porque el cloro reacciona y genera, ¿verdad?, pues una estructura ahí que perfectamente luego, ¿verdad?, una capa que puede colapsar, ha generado accidentes en algunos centros, ¿verdad?, o hornos de incineración, y por eso no te lo reciben, ¿sí? O lo reciben en muy pocas medidas, en medidas, ¿verdad?, muy controladas, poco a poco. Tenemos el 4, que básicamente es como el recubrimiento del Tetra Pak y las bolsas. El 5, que a mí me encanta hacer esto, ¿verdad?, pero con ejemplos en la mano, de el 5, ¿verdad?, que si bien lo vemos es transparente, muy parecido al 1, pero con la diferencia de que está químicamente tratado para que el soporte calor, es el que usamos para calentar cosas en el microondas, con el que llevamos la comida, ¿verdad?, al trabajo y demás. El 6, que básicamente es poliestireno o el estereofón, y el 7. El 7 viene siendo, ¿verdad?, pues lo que tenga composición química menos exacta, y pues por lo tanto es la que está más contaminada, más llena de todo. Probablemente hasta se usaron mezclas de los otros para crearlo y demás. Y vean qué irónico que utilizan el 7 para hacer cosas como biberones, ¿sí? Y, ¿verdad?, y eso que no mencioné, pues los disruptores endocrinos que están en el plástico. Eso es tema para otra charla, porque si no, no nos da tiempo. Entonces, chicos, después de ver todo esto, toda esa conversación y todas estas preguntas, hay que volvernos a hacer la pregunta. Entonces, ¿para qué reciclar? ¿Sí? Pues recordemos, ¿verdad?, que si yo no reciclo, ese es el destino de los residuos. Y ya sabemos que este destino no es como destino final. Ahí van volando las bolsas de plástico, ahí van rodando las botellas y demás, y terminan en un río, en la naturaleza y demás, en lugares donde no los controlamos. Y bueno, podemos decir con certeza y con evidencias que no somos, por lo general, muy responsables a la hora de desechar residuos, ¿sí? Y hay pruebas de eso. ¿Ven? Aquí este chico dice, bueno, pues alguien echó un bombillo, un vidrio en residuos ordinarios y vean, casi pierde su mano. Este muchacho también se cortó. Entonces, si no podemos ni siquiera confiar en que la gente no deseche residuos peligrosos y con peligro en ordinarios, estamos bastante lejos, ¿verdad?, todavía de pensar que van a hacer reciclaje o de confiarnos del todo de que así está sucediendo. Entonces, de nuevo, tal vez tenemos la sensación o tal vez no, tenemos la percepción de que el reciclaje funciona o no está funcionando o no funciona, ¿verdad? Pero es porque en realidad es muy bajo, y así como, ¿verdad?, don Henry lo pone en el comentario, el porcentaje de reciclaje está siendo muy, muy, muy bajo, ¿sí? Entonces, definitivamente, ¿verdad?, sí funciona, sí puede lograr y evitar un altísimo porcentaje de residuos que llegan al vertedero, pero ocupamos más gente apuntada. Y no solo eso, ¿verdad? Algo que tal vez sí no me va a dar tiempo de colocar acá, es recordar esa composición de los residuos que estamos generando y que el 50% o más del 50% está siendo compostable. Es decir, tenemos que sumarnos a la iniciativa de compostaje del país. Hay una propuesta, hay un plan de compostaje nacional. Y si lográramos combinar esas dos cosas, ese compostaje y ese reciclaje, la cantidad de residuos que mandaríamos al vertedero sería sumamente menor a lo que tenemos actualmente, ¿sí? Y ya, para cerrar, ¿verdad?, recordar, ¿verdad?, como nosotros desde el punto de vista de biólogos, cómo esa saturación, ese exceso de plásticos, de materiales que no sé por qué, en qué momento decidimos
se nos ocurrió que eran necesarios, ¿verdad? Plásticos de un solo uso, pajillas y demás. El día de verdad nos vamos a morir todos y todavía el plato de plástico que usaron en la primera comunión de todos va a existir todavía y demás porque el plástico decimos que dura 400 años, pero es que no han pasado ni 400 años desde que se inventó. Entonces es un dato teórico, ¿sí? Es lo único que podemos decir. Tenemos que resolver, tenemos que buscar cómo actuar con esta problemática de los residuos porque ya los tenemos por acá. Estamos inundados en residuos y pues esta claramente, esta solución de vertedero, de enviar todo ahí y desentendernos, no es la mejor, no es la ideal y no está funcionando. Entonces, chicos, eso era todo por hoy. Yo sé que fue muy intensivo y muy cargado de información. Espero que les haya gustado y que le hayan pasado un ratito bonito. Muchísimas gracias, Natalia, realmente muy interesante y que despeja muchas las dudas. A mí todavía me quedó una ahí por medio. ¿Qué hago con los bombillos y las baterías? Porque estaban Ajá. ahí en un cuadrito de que no, y yo aquí las Ujú. acumulo, tengo Sí, cajas de qué baterías buena pregunta. y ahí no sé qué hacer con ellas. Vieras que con baterías, sí hay ciertas soluciones. Si no me equivoco, de vez en cuando hay campañas. Ahorita se me escapa si es Walmart y EPA, que a veces las reciben. Y hubo, lamentablemente, eso me dio mucha tristeza. Hubo una campaña que hacía el ICE en las agencias de ellos. Es- Ellos se recibían fluorescentes. Era una maravilla, pero casi nadie llevaba. Creo que las ferreterías Novex tuvieron también unas campañas de recibir bombillos. Y esto abre, esa pregunta que haces abre, ¿verdad? Pues a un debate importantísimo y es cuando me dicen, bueno, pero es que en los hogares se está generando residuo peligroso. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué plantea, ¿verdad? El país para eso, ¿verdad? Porque ni siquiera hay educación, ni hay una estrategia. No hay como un día o un mes de recolección de peligrosos de los hogares, ¿verdad? Por lo general, las empresas que saben que lo generan tienen que contratar un servicio programado una vez al mes que viene y les retira, pero en los hogares se generan. Ahí tenemos toners, ¿verdad? De las impresoras, bombillos, como decís, entonces hay una desprotección muy grande. ¿Qué es lo más responsable y recomendable? Bueno, tal cual como vos haces, yo también separo baterías, bombillos en mi casa y he ubicado unas empresas cerca de mi casa que están en zonas francas y demás. De hecho, en la misma aplicación de eCoins, ahí pueden encontrar, ¿verdad?, dónde hay centros que les reciben y qué residuos y llevarlos. Porque, pero como que te digo, como que van a pasar a retirarlos en las casas, no, nos toca a nosotros como consumidores ir a dejarlos porque no estamos desprotegidos, ¿verdad? Pues a ese nivel de estrategia. Sí, bueno, creo que sí habías contestado una de las preguntas que se habían hecho en el chat, pero hay otra aquí que dice, ¿cuál es el mejor enfoque para reciclar objetos pequeños como tapas de botellas, pajillas, cubiertos, plásticos? Sí, pero ahí son todos diferentes, ¿verdad? Sí, yo creo que tal vez aquí como para dejarles un consejo final, no frustrarnos, ¿verdad? Hacerlo como un proceso. Yo a veces siempre lo hago como en las empresas, como cuando inicia el año, ¿verdad? Que uno está tan lleno de propósitos de año nuevo, de que adelgazar, que leer más, que aprender un idioma. También hagamos un propósito que sea ambiental, ojalá, y que signifique eso, ¿verdad? Tal vez decir, voy a empezar a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Poco a poco de, ok, voy a separar el plástico, todo el plástico que consume en mi casa. Y luego poco a poco empiezo a decir, y ahora también todo lo que es latas y aluminio. Y así, progresivamente, ¿verdad? Y poco a poco, cuando te den cuenta, van a ser recicladores expertos, pero es un proceso, o sea, entenderlo como eso, lo importante es no quedarnos estáticos, no quedarnos en la inacción, ¿sí? Correcto. Sí, con las tapitas sí hemos visto más opciones, ¿verdad? Ujú. Porque las reciben en los centros de salud, en los parques, las municipalidades, y entonces estas las llevan ya sea a los que fabrican las plataformas para la playa, para que pueda
acercarse una silla de ruedas a las olas, al mar. O Ujú. también, bueno, aquí en San Pablo hay una señora que hace, una muchacha que hace aros de anteojos con Ay, las qué lindo. tapitas. Ujú. Sí, Entonces también esas también las recogen. Entonces hay ujú. como varias opciones Claro, para claro. las tapitas. Pero las pajillas definitivamente no hay nada, ¿verdad? Sí, lo ideal es, de verdad, rechazar. No usar. Ahí, ujú, no utilizarlas. Y casualmente, y que dice que hacen esa pregunta, más ahora que se acerca diciembre, ¿verdad? A veces es como que regalamos y demás. Los invito a ingresar al ICT. En la página del ICT hay una serie de catálogos de emprendedores que muchos generan no solo material, ¿verdad? Artesanías con material reciclado, o recuperado, sino que también, y son cosas divinas, hermosas. Hay una señora que hace macramé, utiliza las bolsas plásticas, genera un hilo y en la técnica de macramé hace tejidos, pasitos y portalitos o figuritas, ¿verdad? Es un aprovechamiento y además es un arte porque quedan verdaderamente hermosos. Hay gente que, ¿verdad? Pues desde el punto de vista nosotros de biólogos, hace figuras, animales, que dantas, que monos y demás, entonces es muy bonito, ¿sí? Voy a ver si me mandaron algún otro Ujú. por el otro Hay una lado. en el chat, doña Ani, una última pregunta. Aquí voy bajando. Ese ya lo habíamos dicho. ¿Cuál es el material más difícil de reciclar hoy en día y por qué? Ese ya, ¿verdad? Lo había dicho. Sí, el plástico, ¿verdad? Sí. Digamos, ya hablando de los distintos tipos de plásticos, el 3 en adelante, ¿verdad? Hasta el 7 que no es reciclable del todo. Sí. Y luego dice, si pudiera darnos un consejo esencial para mejorar nuestra rutina de reciclaje a partir de hoy, ¿cuál sería? Pues casualmente sería ese, ¿verdad? El de no desfallecer, ¿verdad? No soltar el hábito que tenemos hoy y simplemente irle agregando más, ¿verdad? No sé si podemos tomar como ejemplo, ¿verdad? Pues el video que nos mostró, que les mostré, ¿verdad? De la chica en Suiza, de ahí podemos decir, bueno, qué interesante, Costa Rica no tiene una estrategia para el reciclaje de textiles. Y al día de hoy, ¿verdad? Vamos a un río y parece una momia, ¿verdad? Está cubierto de telas por todo lado. ¿Qué significa eso? Significa la oportunidad de una estrategia para gestión de textiles, de zapatos, este, ¿verdad? Cuántas cosas, cuántos materiales que decimos, ¿para qué tener tanto herramienta? Podríamos tener un uso comunitario, compartirlo, así evitamos el consumo excesivo, ¿verdad? Entonces, había uno que me llamaba la atención, el del pan añejo, ¿verdad? Probablemente este va para alimentación a los cerdos, o no sé si me ocurre, ¿verdad? Pero el tema es este, que conforme nosotros como ciudadanos vayamos subiendo de nivel, nuestro nivel de exigencia, el gobierno local también va a aumentar y la necesidad de ellos de darnos respuestas va a ser imperativa, ¿verdad? Porque también otro punto importante es el cómo gestionamos las compras, ¿verdad? O También, sea, de que importantísimo. no comprar más de lo que uno va a ocupar, porque ese es el pan que va a dar a la basura. O sea, Exacto. si en lugar de comprar dos bollos, compro uno y cuando se acaba, compro el otro, ¿verdad? Pero no esperar a que se ponga añejo. O tostarlo, hacer Ajá, budín. O sea, hay mil exacto. maneras, o sea, Ujú, como hacía mi mamá fue profesora de educación para el hogar y ujú, era, su especialidad era darle vuelta a la comida. O sea, ujú, siempre hacía algo más. Y entonces una amiga me decía que ella vivía en Estados Unidos y una vez llevó a la universidad torta de macarrón, ¿verdad? Y todo el mundo se quedó viéndole así como, ¿qué es eso? ¿De dónde sacó? ¿De dónde, dónde compró eso? Y ya ella sí, explicó, entonces, y yo, sí, en casa se comía torta de macarrón al día siguiente de que hubo ujú, espaguetis, ¿verdad? Lo que sobró sí, se comió sí, torta. Y yo creo que también esas cosas las hemos perdido mucho. claro. Entonces es algo terrible Ujú, cuando se vota. Bueno, que esa parte hoy no la hablamos, ¿verdad? De la parte ujú, orgánica, pero ya habíamos sí, otro día conversado con otros compañeros sobre la utilización de ujú, los recipientes y bueno, todo el material orgánico que hacer con él y cómo manejarlo, aunque no exacto. tengamos un gran patio, ¿verdad?
Entonces yo creo Ujú, que todas estas cosas, pues hay mucho donde escoger para empezar. Y ujú, si ya defini- empezamos y ya lo estamos haciendo, bueno, ¿cómo lo podemos mejorar? Y yo creo ujú, que exactamente de eso se trata. Y hay que insistir muchísimo, ¿verdad? Yo, bueno, hay cosas que uno dice, bueno, lo pongo en práctica con la familia, ¿verdad? Pero de a veces no se pasan tan fácil las costumbres, pero sí he visto, ¿verdad? Que ya en las escuelas les trabajan mucho y por ejemplo, aquí mis nietos, la felicidad es venir a comprimir las botellas, las latas de aluminio, ¿verdad? Tengo un aparatito para comprimir y esa es su felicidad. Yo no las toco hasta que ellos vengan para que las compriman y ujú. entonces ya ellos hagan el que dice Sí, aluminio, saben que diferencian lata de aluminio, que son dos diferentes, y así, ujú, ¿verdad? Poco a poco ellos se van familiarizando. Entonces yo creo que claro, todos podemos hacerlo, ¿verdad? Y, sí, definitivamente. Sí, ujú, bueno, no sé, si hay alguna para bajar un poquito más, a ver. No, esta sería la última, entonces. ujú, Pues bueno, muchísimas gracias, Natalia. Realmente nos aporta muchísimo. Yo creo que esto de definir el principio de qué voy a hacer este año, ¿verdad? Y sumar un compromiso ambiental. Creo ujú, que es algo que podemos promover también a través del colegio en ujú. nuestras campañas, porque yo creo que ese sería un buen inicio, ¿verdad? Para mí es inconcebible que los biólogos no hagamos reciclaje, ¿verdad? Entonces, Correcto. Ujú, bueno, por ejemplo, en el colegio no se hacía hasta hace un par de años se empezó a hacer. Y yo decía, ¿cómo es posible que en el colegio no se haga reciclaje? No sí, puede ser, ¿verdad? Y bueno, ya ahora somos modelos, ganamos galardón de excelencia y ahí ujú, nos van a dar el galardón y queremos que el año entrante optemos por la bandera azul. Pero ujú, exactamente es cuestión de empezar y ya todas las compañeras que trabajan en la parte administrativa están apuntadísimas, ¿verdad? sí, Así que ahí vamos poco a poco. ujú. Qué bien, qué bueno. Sí. Bueno, un último mensaje de tu parte. No, definitivamente, ¿verdad? Pues invitarlos a no desfallecer, a cuestionar todo, ¿verdad? Como les digo, no tiene nada de malo, ¿verdad? Esos discursos, esas preguntas que la gente hace, más bien, qué bueno, porque significa que algo están observando y algo están cuestionando. Ayudemos, ¿verdad? Más bien a esclarecer la información. Recordemos que estamos en una época de mucha desinformación, mucho fake news, mucha inteligencia artificial, ¿verdad? Que puede llegar a contaminar esfuerzos porque desinformando, ¿verdad? Entonces, definitivamente, recordarnos que somos agentes de cambio y de multiplicadores de información correcta. ¿Sí? Así es, así es. Bueno, muy buenas noches. Entonces, muchísimas gracias, Natalia, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Recordarles de que queda grabado y que va a estar disponible en el canal de YouTube para que repasen que todos los números de los plásticos, que iba para qué lado, que no, que sí, ¿verdad? Yo que ya a mí me quedó clarísimo que solo uno y dos, porque eso es una lucha que tengo aquí en la casa, que me todas las burbujitas y esas cosas que me las ponen, no, eso no es reciclaje. Entonces, ¿qué hacemos con ellas? Bueno, no compre nada con burbujas, ¿verdad? Y yo creo que Sí, eso es, o reutilícelas o ver qué hace, hágale reutilizarla, sí. usos, ¿verdad? Para que Ujú, entonces no vayan a la basura. Así es sí, que son cosas que todos los días, y así repasamos la conferencia y podemos mejorar nuestros hábitos diarios, porque todo eso es parte de lo que nos hace ser biólogos. Así claro. es que muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias.